Los Boston Celtics sorprendieron a todo el mundo traspasando a uno de sus buques insignia de la franquicia como era Jaylen Brown. La era de los Jays se acabó, con Brown poniendo rumbo al principal rival histórico como son los Philadelphia 76ers, una operación vista por sus aficionados y la prensa como un intercambio nefasto para los intereses de Boston. El traspaso de Jaylen Brown se une a una larga lista de errores de los Boston Celtics desde los despachos. Y como estamos en verano y la cosa está reciente, es momento de repasar cuáles son los otros peores traspasos de la historia de los Boston Celtics, además del de Jaylen Brown. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. ¿Cuál crees que es de todos los que te voy a contar el peor traspaso de la historia de los Boston Celtics? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Como la cosa sigue reciente, como la cosa está todavía caliente, vamos a seguir hablando un poquito de la cuestión de Jaylen Brown y los Boston Celtics. Porque si no te has enterado, los Celtics decidieron desprenderse del mencionado Jaylen Brown enviándole, por alguna extraña razón, a los Philadelphia 76ers. Y a cambio se quedaron con Paul George, en una operación que se resume rápidamente de la siguiente manera. A la franquicia verde llegaron tanto Paul George como la primera ronda, en un swap bastante complicado que lo tenéis desglosado en el Substack, de Alejandro Gaitán de 2028, una primera ronda de 2028 muy condicionada, luego una primera ronda sin proteger de los Sixers de 2031 y luego dos segundas rondas, una de 2028 también muy condicionada y otra de 2030 también con múltiples protecciones entre Washington, Portland y Phoenix Suns. Y a los Sixers llegó única y exclusivamente Jaylen Brown en una operación que a todos sorprendió y que lleva dando muchísimo que hablar en el mundo NBA desde entonces. Antes de arrancar con los distintos nombres que van a acabar definiendo este vídeo, hay que decir una cosa bastante importante, y es que Boston ha tendido a cometer muy poquitos errores desde los despachos a lo largo de toda su historia, y precisamente buena parte de los intercambios tan negativos de los cuales vamos a hablar tienen que ver con una única persona, y sobre todo con las consecuencias de las decisiones que acabó tomando, como es Rick Pitino. Rick Pitino llega a los Boston Celtics en 1997. Él había tenido una exitosa carrera en el mundo universitario y un breve periodo también en los New York Knicks, donde realmente no tuvo mucho éxito. Y es probablemente para todos sus aficionados uno de los periodos más nefastos, uno de los periodos más negativos de toda su historia. No solo por lo que vimos de aquellos Celtics en ese periodo y su mítica frase de Larry Bird no va a aparecer por esa puerta, sino sobre todo porque además de ser entrenador, era también responsable de las operaciones del equipo. Una decisión por parte de los Boston Celtics que acabaría dilapidando un proyecto brillante que apuntaba a ser con Anton Walker y con Paul Pierce, y que pues luego los que vendrían después, especialmente Danny Ainge, tendrían que remar muchísimo para acabar construyendo y devolviendo a los Boston Celtics a la posición que siempre han merecido. Quien le sustituiría después de ese año 2001 sería Chris Wallace, más conocido casi por su periodo en los Memphis Grizzlies que en los Boston Celtics, y que tampoco lo hizo muy bien, pero tenía las cosas como son, una papeleta bastante complicada. Así que vamos con el primer traspaso, con uno de los peores de toda la historia de los Boston Celtics desde los despachos, como es la salida de Chauncey Billups. Chauncey Billups fue el pick número 3 del draft de 1997. Durante aquella campaña los Boston Celtics estuvieron peleando por intentar hacerse con el número 1 y así poder elegir a Tim Duncan. Sin embargo, la lotería no acabó beneficiándoles y tuvieron que contentarse con Chauncey Billups. El problema de todo esto es que Billups pues no le gustó a Rick Pitino, y apenas 51 partidos después de haberse hecho con Chauncey Billups con el pick número 3, es decir, tienes un base, todavía no tenían a Paul Pierce, pero lo acabarían teniendo al curso siguiente, en febrero de 1998, los Boston Celtics mandaron a Chauncey Billups a Toronto Raptors, una operación que se resumía de la siguiente manera. A la franquicia canadiense llegaron Chauncey Billups, Dee Brown, Roy Rogers y John Thomas.
mientras que Boston se quedó con Kenny Anderson en 1998, Popeye Jones, uno de los mejores nombres de la historia de la NBA, y el europeo Sam Tabak. No hubo rondas, no hubo compensación de dinero, no hubo nada más en esta operación y no consiguieron nada mejor. Y os explico la razón por la cual los Boston Celtics, o más en concreto Rick Pitino, se deshicieron de Chauncey Billups, MVP de las finales del 2004 y múltiples veces All-Star y uno de los mejores jugadores de esa primera década del siglo XXI, y es que, en la mente de Rick Pitino, esto sonaba espectacular, querían competir por entrar en playoffs. Creía Rick Pitino que Kenny Anderson en Big 1998 iba a ser el jugador que les llevase de vuelta a los playoffs. Para que nos hagamos una idea, Kenny Anderson promediaría 11,3 puntos en su trayectoria en los Boston Celtics, tendría muchos problemas de lesiones y tras salir jugaría 148 partidos de 246 posibles, alrededor del 60%, pasando por los brillantes Sonics, por los brillantes Hornets, por los brillantes Pacers, por los brillantes Hawks y finalmente, de manera temporera, en Los Ángeles Clippers. Pitino quería llegar a playoffs. Pitino no creía que Chauncey Billups era el jugador que les podía llevar al siguiente nivel y se deshizo de él en un abrir y cerrar de ojos. Y ojo, que aquí viene el desenlace, por decirlo de alguna manera, de el periplo de Kenny Anderson en los Boston Celtics. Aquí ya no estaba Rick Pitino. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del ignominioso traspaso de Vin Baker a los Boston Celtics. Para los más veteranos recordaréis al Vin Baker de los Seattle Supersonics, al Vin Baker de los Milwaukee Bucks, un jugador súper elegante, un 4 con bastante capacidad anotadora para tirar desde la media distancia larga, para anotar en los aledaños del aro, un tipo con mucha clase, pero al cual las lesiones, los problemas fuera de la cancha y sobre todo el lockout le hicieron muchísimo daño. Y para cuando los Boston Celtics decidieron hacerse con Vin Baker en julio de 2002, estábamos ante lo que Bill Simmons en ese momento catalogó como el peor contrato de la NBA. Un jugador que en ese año 2002 le quedaban, cuando lo traspasaron a los Boston Celtics, 4 años de contrato y 56 millones de dólares, cuando el límite salarial era de 52 millones de dólares. Un jugador que cobraba un auténtico pastizal y que en ningún momento acabó justificando en su periodo en los Boston Celtics. Una operación que, para que nos hagamos una idea, se resumió de la siguiente manera. A Boston puso rumbo Vin Baker y Simon Williams, mientras que a los Seattle Supersonics llegaron el mencionado Kenny Anderson, Joseph Forte y Vitaly Potapenko, que era un jugador de absoluto culto en esos primeros momentos del siglo XXI. Fue un traspaso sumamente polémico porque los Boston Celtics obtenían un jugador con muchísimos problemas, un jugador que estaba ya de capa caída y que estaba con un contrato terrorífico, lo que mencionaba antes, 56 millones restantes en las siguientes 4 temporadas. Vin Baker solamente disputaría 89 partidos con la camiseta de los Boston Celtics y una media de tan solo 7,7 puntos y 4 rebotes. Vin Baker venía de promediar casi 17 puntos, 8 rebotes, de ser 4 veces All-Star y 2 veces All-NBA. Y el problema es que Vin Baker se puso en unos 136 kilos después del lockout de 1998 y 1999, tuvo muchos problemas físicos, era alcohólico como acabó reconociendo, y en las rehabilitaciones y cuando jugaba un mal partido se atiborraba a comida, lo cual acabó afectando lógicamente a su rendimiento sobre la cancha. Y en febrero de 2004, los Boston Celtics le cortarían y tan solo disputaría 44 partidos más antes de colgar las botas. Pasamos al siguiente traspaso, vamos a hablar de Antoine Walker, un jugador súper elegante que conformó una dupla sensacional con Paul Pierce en esos primeros momentos del siglo XXI y que llevarían de vuelta a los Boston Celtics a los playoffs por primera vez desde el inicio de la década de 1990. El problema es que los Boston Celtics, ya con Danny Ainge en las oficinas, se desprendieron de Antoine Walker cuando venía de su mejor momento de carrera. Esto ocurrió en octubre de 2003 cuando enviaron al mencionado Walker a los Dallas Mavericks, un traspaso que se desglosaba de la siguiente manera. A Dallas Mavericks puso rumbo Antoine Walker y Tony Delk. Todos nos acordamos del grandísimo Tony Delk. Mientras que a Boston Celtics pusieron rumbo Raef LaFrentz, famoso por ser el que falló ese pase
con el codo de Jason Williams en el partido entre rookies de 1999 o del año 2000, no recuerdo bien, Giri Wells, histórico jugador checo, Chris Mills, y la primera ronda de 2004 que fue al final lo único positivo de aquel traspaso, que se convirtió en Delonte West. Para entender un poco la dimensión del traspaso de Antoine Walker y el mazazo que supuso para los aficionados de los Boston Celtics, Antoine Walker venía de ser 3 veces All-Star, venía de tener 4 temporadas seguidas con más de 20 puntos, más de 20 rebotes y 4,5 asistencias, de ser un jugador, un 4 abierto tremendo que anotaba un enorme volumen de triples en una NBA que todavía no se había abierto a la larga distancia. Y el traspaso es malo no por lo que pasó después con Antoine Walker, cuya carrera quedó completamente marcada y truncada después de ese intercambio porque le afectó enormemente desde el punto de vista personal, nunca volvió a sentirse con la confianza y con el nivel físico y deportivo que le habíamos visto en los Boston Celtics, sino también por el retorno que consiguió la franquicia verde. Y es que lo único positivo de ese acuerdo fue, como decía antes, la elección de Delonte West, pero no fue una elección muy alta en la primera ronda, no fue una elección top 5, top 6, sino que fue más bien de fondo de ese draft. Y en un momento donde pues era bastante difícil acabar acertando con perfiles de ese calibre como Delonte West, al cual veríamos su mejor nivel en los Cleveland Cavaliers y no en los Boston Celtics. Boston, para extender un poquito la decisión, se quitó a Antoine Walker porque Danny Ainge no quería darle un contrato máximo y por la influencia que este tenía en el vestuario junto con Paul Pierce. Boston, para que nos hagamos una idea, venía a hacer finales de conferencia, de ser un asiduo en los playoffs en ese primer lustro del siglo XXI, no volvería a pisar playoffs desde ese octubre de 2003 hasta que llegaran Kevin Garnett y Ray Allen en el verano de 2007. Una larga travesía por el desierto, mientras que Antoine Walker se convertiría en campeón de la NBA con los Miami Heat en el año 2006, siendo muy importante, junto también con un ex de los Boston Celtics como era Gary Payton. Lo irónico de toda esta operación es que Antoine Walker volvería a ser traspasado a los Boston Celtics apenas 2 años después, en el año 2005. Llegaría procedente de los Atlanta Hawks para después los Boston Celtics enviarlo a Miami Heat, donde, como mencionaba antes, se convertiría en campeón de la NBA. Y es que nadie odió más a Antoine Walker que el mencionado Danny Ainge. Es imposible entender la carrera de alguien como Antoine Walker sin comprender lo que pasó en ese traspaso en octubre de 2003 y el mazazo que supuso para el proyecto de los Boston Celtics en los primeros años de este siglo, y que alcanzaría su mejor nivel ya cuando tuvo a Kevin Garnett y Ray Allen, pero con ese proyecto de Paul Pierce la verdad es que quedó truncado en el momento en el que se desprendieron de Antoine Walker. Pasamos al siguiente traspaso y ahora vamos a hablar de Joe Johnson, porque sí, Joe Johnson fue una elección de lotería de los Boston Celtics. Fue un jugador que arrancó su trayectoria en la franquicia verde y, al igual que sucediese con Chauncey Billups, no terminaría siquiera su temporada rookie. En febrero de 2002, Joe Johnson puso rumbo a los Phoenix Suns traspasado a cambio de Tony Delk y Rodney Rogers. Y a Phoenix Suns llegaría el mencionado Joe Johnson, Randy Brown y Milt Palacio. 48 partidos después de elegirle en el pick número 10 del draft de 2001, se desprendieron de Joe Johnson. Estaba promediando apenas 6,3 puntos, pero para un pick número 10 tampoco es que fuese tan negativo. Lo que veríamos después de Joe Johnson es uno de los mejores anotadores de la primera década del siglo XXI. Lo haría tímidamente en los Phoenix Suns y después se coronaría como uno de los mejores en los Atlanta Hawks y también en los Brooklyn Nets. Chris Wallace, que era entonces el sustituto de Rick Pitino en los Boston Celtics, creía que Rogers y Delk ayudarían al equipo a llegar mucho mejor a los playoffs. En ese momento los Celtics eran cuartos de la conferencia este y acabarían llegando a las finales de conferencia en esos playoffs. Tras el traspaso, Joe Johnson promediaría en Phoenix Suns 9,6 puntos durante esa temporada rookie. En su año siguiente, 9,8 puntos, en un traspaso que ya se confirmó como un error para la franquicia verde. Y finalmente en su tercera temporada, donde dio un salto de gigante, 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Joe Johnson, para los que vieseis
su carrera en general, fue uno de los anotadores más elegantes, más brillantes, más polivalentes en la creación desde el 1 contra 1 de esos primeros años, 2005, 2006, 2007. En Atlanta Hawks fue fenomenal y en los Brooklyn Nets fue el gran responsable de llevar al proyecto al siguiente nivel junto con Deron Williams. Y lo irónico de todo esto es que Paul Pierce y Joe Johnson acabarían volviendo a encontrarse precisamente en esos Brooklyn Nets en un momento ya muy distinto de sus trayectorias. Y para cerrar el círculo, la carrera de Joe Johnson concluiría precisamente en los Boston Celtics en la temporada 2021-2022, donde Joe Johnson tuvo un único partido para poder completar la rotación que tenían en ese momento por las distintas bajas y lo hizo realmente bien, pero ahí terminó su periplo de un jugador que personalmente es uno de los que más he disfrutado de los primeros años de este siglo. Y a mí, personalmente, pues me sigue pareciendo un muy mal traspaso porque solamente cabe preguntarse de lo que habrían sido capaces estos Boston Celtics con Joe Johnson, con Paul Pierce, con posteriormente Kendrick Perkins, si se hubiese quedado Antoine Walker, es decir, hubiesen sido un equipo realmente peligroso en esa conferencia para poder plantar batalla ante los Pistons, ante los Pacers, ante los Miami Heat y también posteriormente ante los Cleveland Cavaliers y los Orlando Magic. Pasamos al siguiente y último traspaso de los peores que han realizado los Boston Celtics, como fue la salida del mencionado Kendrick Perkins en febrero de 2011. A Boston Celtics llegarían Jeff Green, Nenad Krstić, dinero, una primera ronda del año 2012 que se traduciría en el fallecido, el jugador brasileño Fab Melo, y una segunda de 2013 que sería Alex Abrines. La NBA compensó a Boston por los problemas de corazón de Jeff Green con esa segunda ronda que acabarían moviendo y que finalmente terminaría Alex Abrines en los Oklahoma City Thunder. Unos Thunder que recibieron en ese traspaso en febrero de 2011 a Kendrick Perkins y a Nate Robinson. Jeff Green era el gran activo de esa operación y venía de completar diferentes temporadas entre Oklahoma y los Seattle Supersonics con más de 14 puntos de promedio. Jeff Green renovaría con los Boston Celtics después de ser traspasado y a la semana de llegar a esa extensión de contrato, las pruebas médicas determinarían que tenía un grave problema de corazón, lo cual le dejaría fuera de las canchas para la temporada 2011-2012 y cambiaría para siempre el resto de su trayectoria. Luego lo haría relativamente bien en los distintos destinos, tanto en Boston antes de ser traspasado a los Memphis Grizzlies, como también especialmente en los Denver Nuggets, donde se coronaría como campeón de la NBA. Jeff Green sería un fantástico jugador de rotación, alguien con el cual completar las distintas rotaciones, pero nunca alcanzaría el nivel. Y el problema de esta operación es que Kendrick Perkins fue muy importante en el ascenso de Oklahoma City Thunder en la conferencia oeste. Su rendimiento positivo duraría 3-4 temporadas, pero sería el periodo necesario para que los Thunder conformasen una dupla defensiva en el juego interior junto con Serge Ibaka que les auparía a la parte más alta de la conferencia oeste, mientras que los Boston Celtics creían que Jeff Green iba a ayudarles en esa transición al siguiente paso de su particular Big Three, pero finalmente por los distintos problemas físicos que tuvo Jeff Green no pudo acompañar a Rajon Rondo, no ayudó a Ray Allen y Kevin Garnett y a partir de ese año 2012 esos Boston Celtics quedarían para siempre relegados en el olvido. Kevin Garnett y Paul Pierce se despedirían de la franquicia, Rajon Rondo saldría más tarde con destino Dallas Mavericks y empezarían la era de los Jays. Vamos a hacer unas últimas menciones de honor antes de finalizar el vídeo. Vamos a hablar un poquito de Bob McAdoo, porque en febrero de 1989 fue traspasado a cambio de Tom Baker la primera ronda de 1989, que se traduciría en Bill Cartwright, otra primera ronda de 1989, que sería Larry Demick, pick número 9, y otra ronda de ese mismo año, Sly Williams, que llegaría Bob McAdoo a los Boston Celtics, y tampoco mucho tiempo después, si lo habían conseguido en febrero de 1979, en septiembre de ese mismo año, los Celtics se quitaban a Bob McAdoo enviándolo a los Detroit Pistons a cambio de 2 segundas rondas, una teniendo ellos que pagar 2 segundas rondas, y una de estas se traduciría en Joe Barry Carroll. Bob McAdoo, y esto es lo irónico, acabaría siendo un jugador súper importante en Los Ángeles Lakers, consiguiendo 2 anillos en 1982 y en 1985, siendo el sexto hombre de esos Ángeles Lakers, batiéndoles, como decía, en las finales de 1985 y siendo un jugador que marcaría una época
dentro de la NBA de esa década de 1980. Y la segunda mención de honor es el traspaso de Kelly Olynyk. Y os preguntaréis, ¿por qué Kelly Olynyk? Fue un jugador que, bueno, tuvo una trayectoria bastante positiva dentro de los Boston Celtics, que estaban en periodo de reconstrucción. El problema de la llegada de Kelly Olynyk es que hicieron un trade-up, es decir, subieron diferentes posiciones para poder elegirle en el draft. Un draft que, si empezáis a echar cuentas, era el draft de 2013, y los Celtics partían de la elección número 16 y suben hasta el pick número 13. ¿Para elegir a Giannis Antetokounmpo? No, para elegir a Kelly Olynyk. Y es que los Dallas Mavericks se hicieron con 2 segundas rondas para poder desprenderse de ese pick número 13. 2 segundas rondas que se traducirían en Clee Anthony Early y en Russ Smith. El pick 13 fue Kelly Olynyk, el pick 14 fue Sabah Muhammad, jugador de absoluto culto en UCLA, el 16 fue Lucas Nogueira y el 15 fue Giannis Antetokounmpo. Una elección terrible, una evaluación de talento nefasta por parte de los Boston Celtics, y que por eso debía entrar dentro de las menciones de honor de este vídeo. Así que, ahora que ya tenéis todos los traspasos, tenemos aquí a Kendrick Perkins, a Joe Johnson, Antoine Walker, Vin Baker, Chauncey Billups o Jaylen Brown, es momento de que nos dejéis aquí en comentarios cuál creéis de todos estos que hemos mencionado que es el peor traspaso de los Boston Celtics de toda su historia. Si crees que me he dejado alguno, como el de Jaden Springer de Filadelfia a los Boston Celtics hace apenas unos años, es momento de que me lo dejes aquí abajo en comentarios. Esto es Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.